Tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del Mediodía de Noticias Caracol con Vanessa de la Torre, quien me acompaña, pero desde Cali a propósito de la tercera cumbre mundial de mandatarios locales afrodescendientes. Vanessa. Sí, señor, este es el segundo día de esa cumbre, Juan. Más adelante tendremos ampliación de todo lo que está pasando en ese importante encuentro. Los saludo desde el Museo de Arte La Tertulia. Este es uno de los lugares representativos de la Sultana del Valle, sitio obligado para el turismo. Pero comencemos con las noticias. 2 hechos de violencia contra menores de edad sacuden a nuestro país. Uno de ellos sucedió en Bogotá, en el que un menor de 15 años asesinó a su prima de tan solo 10. Entre tanto, esta mañana también se conocieron detalles del caso de otra pequeña que se suicidó aparentemente cansada de ser blanco de matoneo. Son casos que definitivamente generan gran preocupación y por eso hablaremos con un experto sobre el tema. Empecemos entonces en Bogotá con Jennifer Montoya, quien tiene detalles del asesinato de una niña de tan solo 10 años a manos de su propio primo. Jennifer, buenas tardes, ¿qué es lo último? Buenas tardes, Juan Diego. Pues mira, hay consternación por este caso, tanto en la familia como en la comunidad estudiantil y en las mismas autoridades por lo que sucedió. En este momento la familia se encuentra en medicina legal esperando el que el cuerpo de la pequeña sea entregado. Mientras tanto, el joven agresor de 15 años, que era primo de la niña, se encuentra en una URI de menores. Acabamos de salir de hablar con la directora de Bienestar Familiar y la información que ella tiene por el momento es que este joven tenía problemas de drogadicción y que además tenía una familia bastante desestructurada. Veamos el informe. Este es el barrio Bosa La Paz de Bogotá, nombre que no hace alusión a lo que en esta casa se presentó ayer. Un joven de 15 años asesinó a su prima de 10, propinándole repetidas heridas con un arma cortopunzante. Llega el menor de edad a traerle una razón a la señora. Ella sale y cuando regresa escucha los gritos. Mientras una patrulla de la policía lleva a la niña al hospital donde finalmente muere, otros agentes hacen preguntas al agresor. O sea, yo llegué ahí, el muchacho, la policía le preguntaba que qué ha pasado, que qué era, que qué había hecho. Y él solamente se cogía la cabeza y lloraba y lloraba. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nos explica cuál es el procedimiento regular. Los adolescentes que tienen medida privativa de la libertad ingresan a un centro de atención especializado a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El caso tiene evidentemente afectada a la familia, que prefirió no hablar. También a la comunidad donde estudiaba la pequeña y el joven agresor. Una niña muy tierna, entregada a sus estudios, colaboradora, partícipe de las actividades del colegio. Sus amiguitos no entienden muy bien qué fue lo que pasó, pero dicen extrañarla. Desde hoy, en este salón de clases del colegio Porfirio Barba Jacob, se sentirá un vacío muy grande. El colegio está planeando una actividad en homenaje a la pequeña para el próximo lunes y mientras tanto con una pregunta nos hemos encontrado si este joven presentaba problemas de drogadicción o de comportamiento, porque ni la comunidad estudiantil ni los mismos padres de familia acudieron a Bienestar Familiar para reportarlo y brindar algún tipo de ayuda. Jennifer Montoya, Noticias Caracol. Y como estamos viendo, los niños y adolescentes no solo son víctimas de la violencia, sino también victimarios. Fíjese que la policía capturó hoy a 4 jóvenes señalados de más de 40 homicidios en Bogotá. 40 homicidios. Según la institución, los detenidos se habían convertido en el terror de algunos barrios del sur de la capital. Vamos en vivo con Catalina Gómez, quien nos tiene la ampliación de esta noticia. ¿Cómo operaba esta banda? Catalina, buenas tardes. Juan, buenas tardes. Mire, operaban desde que tenían 12 años, ahora máximo tienen 23. Se dedicaban al sicariato, al hurto de personas y también de establecimientos comerciales. Y como usted lo indica, tenían azotada algunos barrios de la localidad de Kennedy. Fueron 4 personas las capturadas y están en la búsqueda de otras 3. De acuerdo con las autoridades, estos jóvenes hacían parte de la llamada banda de la 95, dedicada al hurto y al sicariato en la localidad de Kennedy. Inician su carrera criminal con delitos menores y posteriormente ese mundo criminal donde ellos se involucran van adquiriendo un grado de sofisticación mejor, en el sentido de que ya se meten a homicidios. Según la policía, los capturados no superan los 23 años y estarían vinculados a 48 homicidios. La gente estaba intimidada en la localidad por esos individuos y estamos respondiéndole así a la comunidad de que todas esas informaciones que nos dieron dan hoy un buen resultado. El oficial aseguró además que alias Yair, Papilín, Bigotes y El Negro comenzaron a delinquir a los 12 años y eran el terror de barrios como Bellavista, El Triunfo y Dindalito en el sur de la capital.
Además, posaban en las redes sociales con su armamento para generar temor. Fueron 8 años los que duraron estos hombres azotando la localidad de Kennedy. Ahora que están 4 de ellos detenidos, tendrán que responder, entre otros delitos, por homicidio agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas. Catalina, gracias. Es Catalina Gómez desde el sur de Bogotá y hoy se conocieron nuevos datos del caso del patrullero Jairo Díaz, quien apareció muerto en los cerros orientales de la capital luego de una semana de estar desaparecido. ¿Qué detalles hay nuevos en esta investigación? Yarit Muñoz desde el barrio Villa Nidia, allá en Bogotá. Yarit. Hola Vanessa, buenas tardes. Pues los detalles los entregó el señor Orlando Guerrero, quien es procesado por la Fiscalía por el homicidio de su tío perteneciente a la banda Los Luisitos. Aparentemente él en su interrogatorio habló sobre lo que supuestamente le pasó al patrullero Jairo Díaz el pasado 25 de enero. Entre los nuevos detalles están que vincula a 2 patrulleros pertenecientes a este CAI de Villa Nidia, de apellidos Castro y Rubio, quienes según él tenían contactos cercanos con la banda Los Luisitos y que supuestamente conocieron en el mismo día y en el momento en el que el patrullero fue secuestrado y amordazado en algunos túneles que según su testimonio funcionan en la parte alta y por donde se moverían estas bandas delincuenciales. El abogado de ese señor, Federmano Campo, cuenta algunos de esos detalles. Pues subieron inicialmente 4 patrulleros, al parecer 2 hombres, 2 mujeres. Posteriormente, a la subida de estos 4 patrulleros, subieron otros 2 patrulleros. Lo que dice mi cliente es que era Castro y era el patrullero Rubio. De que en esos sectores, pues al parecer hay unos túneles en donde tenían metido al patrullero. Él asegura también que fue a través de un grupo de niños del sector que se enteró también de lo que estaba pasando con el patrullero y ahora las autoridades centran su atención en 3 cámaras de seguridad que según el abogado funcionan en ese sector y que son usadas por las bandas para detectar los movimientos y quienes entran y salen de ese sector. En esas cámaras, en una de ellas estaría el paso del patrullero Jairo Díaz el pasado 25 de enero. Desde el nororiente de Bogotá, Yarit Muñoz, Noticias Caracol. Muchas gracias, Yarit, por toda su información. Y no se despegue de Noticias Caracol. En minutos les mostraremos nuevas imágenes de los impresionantes arroyos en Barranquilla. La ciudad está sufriendo mucho por estos días porque los aguaceros no ceden. Hoy se conocieron detalles en cámara de seguridad del accionar de una banda que en 15 minutos desocupó un apartamento en Modelia. Esto es un barrio que queda en el occidente de la capital. Y también se conoció el video del que fueron víctimas periodistas que estaban haciendo un especial para la FIFA en Colombia. César Chaparro nos cuenta qué se ve en los videos. César, buenas tardes. Vanessa, muy buenas tardes. Los detalles de la manera como la banda llegó hasta aquí, a este conjunto residencial ubicado en la localidad de Fontibón, más exactamente en el barrio Modelia. En los videos se observa cuando uno de los delincuentes ingresa por esta puerta, se camufla entre los habitantes de este sitio y permite que otros cómplices ingresen por este sitio donde ustedes están observando. Llegan, el otro delincuente sostiene esta puerta mientras que el tercer delincuente se ingresa a la parte de la recepción, distrae al celador, mientras tanto otros 2 integrantes de la organización ingresan, suben al 5º piso del edificio y se roban un apartamento. Las autoridades por ahora aseguran que es extraño el robo porque no forzaron las chapas, no están rotas las puertas. Veamos el informe. El video de seguridad graba la entrada de los delincuentes. Este hombre de camisa azul, según las víctimas, es el encargado de abrir la puerta del conjunto residencial. Sus cómplices ingresan camuflados entre los habitantes del conjunto en Modelia, en Fontibón. Uno de los señalados asaltantes distrae al vigilante, mientras los demás pasan la segunda puerta. Otra cámara los graba cuando llegan hasta el 5º piso y desocupan un apartamento. 16 minutos tardaron en entrar, hurtar joyas, electrodomésticos y dinero. Aproximadamente en el video se ven un promedio de 5 ladrones que se ven en cámaras físicamente, uno entrando al baño, otros entrando al conjunto, otros pisteando en qué momento salían y en qué momento dejan la puerta abierta para poder tener su salida fácil. ¿Recuerda al hombre de camisa azul? Es el primero en abandonar el sitio. Deja la puerta sin seguro para facilitar la huida con el botín de sus cómplices. Durante todo el atraco se comunican por medio de sus teléfonos celulares. Jóvenes no, son ya personas que tienen una experiencia en el manejo del robo. Entonces mira,
¿Quién sabe qué le está sacando, qué número está notando? 7 cámaras de seguridad graban los movimientos de la señalada banda, que engaña a los vigilantes aparentando ser personas honestas, bien vestidas y haciendo creer que eran habitantes del conjunto. A esta hora ya se presencia un cuerpo especial de la SIJIN aquí, a esta unidad residencial, para observar los videos y tratar de ubicar a los responsables de este hurto. Desde el occidente de la capital del país, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Gracias, César. Y hoy también se conocieron fotografías del apartamento de David Emanuel Manotas, el hombre a quien se le investiga por el presunto homicidio de su vecino Francisco José Cifuentes. Las imágenes probarían, según la defensa de Manotas, que el hombre actuó en defensa propia, versión que contradicen los familiares de la víctima. Así quedó la puerta del apartamento de David Emanuel Manotas la noche que murió Francisco José Cifuentes tras una disputa con su vecino en el edificio Santa Cruz de los Molinos en Bogotá. Las fotografías publicadas hoy como parte de una investigación del espectador.com revelan parte de la evidencia que los abogados de Manotas utilizarán para argumentar que actuó en defensa propia. La noche del 2 de septiembre, los dos hombres discutieron por el nivel de volumen de la música en el apartamento de Manotas. En su defensa, este ha dicho que Cifuentes violentó la puerta de su residencia, entró ilegalmente y forcejeó con él. Si bien la familia de Cifuentes reconoce que él entró por la fuerza al apartamento del vecino con quien había tenido muchos altercados en el pasado, aseguran que Manotas se encontraba borracho y drogado y que cuando Cifuentes se disponía a abandonar el lugar, lo apuñaló por la espalda y después tiró su cuerpo por un balcón. Cartas y testimonios de los vecinos respaldan la teoría de que Manotas era un vecino agresivo que los obligaba a vivir con miedo y que había amenazado de muerte a Cifuentes en más de una ocasión. Hoy Manotas permanece en la cárcel La Picota, sindicado de asesinato y a la espera de un juicio para los próximos meses. Urna virtual, pregunta del día. ¿Confía en la seguridad del conjunto residencial donde vive? Sí, no. El conjunto no tiene vigilancia privada. No vive en conjunto. Responda a www.noticiascaracol.com, www.elespectador.com. Resultados el lunes en nuestra emisión de noticias del mediodía. 12:43 está pasando y usted lo está viendo aquí en Noticias Caracol. La llamada operación reglamento de los pilotos de Avianca ha provocado múltiples retrasos y cancelaciones de vuelos. Se trata de una protesta de los empleados de esta aerolínea que exigen mejores condiciones laborales. Por su parte, la compañía asegura que las demandas de sus empleados son desorbitantes. Tenemos reportes en vivo desde los aeropuertos de Bogotá, de Barranquilla, Río Negro y también de Palmira. Y empezamos con Juanita Gómez, quien está en el puente aéreo de Bogotá. Juanita, ¿qué es lo último? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Diego. Hay una aparente normalidad en este momento en el puente aéreo. Lo que nos ha informado, lo último que ha dicho la aerolínea Avianca es que esta operación reglamento tiene un impacto a nivel nacional y no repercute para nada en los vuelos internacionales. Hoy 18 serán los vuelos cancelados. Rápidamente les voy a contar cuáles son los vuelos que se cancelan entre las 12:30 y las 2:30 de la tarde. Son Cali, Bogotá, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bogotá y Medellín, Bogotá. Los ministerios también se han pronunciado al respecto. El Ministerio de Trabajo ha dicho que los aviadores, mediante un comunicado, les ha pedido a los aviadores que retornen a la normalidad de sus funciones. La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, también hizo un llamado a través de su cuenta en Twitter y le pidió a Avianca implementar planes de contingencia para tratar de reducir el impacto de este plan. Son 150 los vuelos que serán cancelados a lo largo del fin de semana. Por eso la recomendación es que verifique con la aerolínea. Si usted siente que la respuesta no es suficiente y le están vulnerando los derechos, puede consultar a la Aeronáutica Civil. Juanita, gracias. Es Juanita Gómez en el puente aéreo en Bogotá y precisamente el director de la Aeronáutica Civil, Santiago Castro, anunció un monitoreo a estos problemas que ha presentado la aerolínea Avianca en las últimas horas, pero dijo que cualquier sanción podría tardar días. ¿Qué más dijo el funcionario? Carlos Gutiérrez se encuentra precisamente en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, que presta sus servicios a Cali. Carlos. Vanessa, buenas tardes. El funcionario también aseguró que si los pasajeros se sienten afectados como consecuencia de esta huelga de los pilotos de esta aerolínea, pueden interponer las quejas correspondientes ante la Aeronáutica Civil en los diferentes terminales aéreos asentados en el país. Ellos van a analizar esas quejas durante varios días y, si es del caso, adoptar las medidas o las sanciones correspondientes.
Vamos a analizar también el comportamiento del fin de semana y nos reservamos la capacidad de tomar medidas adicionales el lunes cuando ya tengamos el consolidado de la afectación. El funcionario permanecerá en esta terminal aéreo para analizar toda esta situación. Entre tanto, las operaciones aéreas de esta aerolínea aquí en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira han transcurrido con normalidad. Se han presentado algunos retrasos, pero Avianca ha adoptado algunas medidas como adelantar los vuelos de algunos de los pasajeros. En Palmira, en el Valle del Cauca, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Gracias, Carlos. En Barranquilla, decenas de pasajeros debieron pasar la noche en el aeropuerto Ernesto Cortizos por la cancelación de sus vuelos. Vamos en vivo con Margarita Ariza. ¿Cuál es la situación en este momento, Margarita? Buenas tardes. Juan Diego, muy buenas tardes. Poco a poco ha vuelto la normalidad aquí en la operación aérea del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizo, que presta los servicios a la ciudad de Barranquilla. El gerente de la terminal, Raúl Donado, ha informado que hasta ahora no hay ningún vuelo pendiente. El trauma, la situación crítica se vivió ayer por el retraso de varios vuelos y la cancelación de otros, que obligó a muchos de los pasajeros a pasar la noche, a dormir aquí, a utilizar las sillas como camas. Igualmente utilizaron el piso y durmieron aquí a la espera de un cupo para poder dirigirse a sus ciudades de origen. Las imágenes muestran claramente cómo las sillas del aeropuerto Ernesto Cortizos fueron convertidas en camas improvisadas por los viajeros, que tuvieron que pasar toda la noche allí debido a la cancelación de varios vuelos. Sentados, unos acostados en las bancas. Habían muchos niños por todo el aeropuerto, había gente durmiendo en las bancas. Muchos de ellos aún en la mañana permanecían con la incertidumbre de saber a qué horas viajarían. Nosotros llegamos ayer a las 7 de la noche, teníamos vuelo a las 9 de la noche. Cuando nos dijeron a las 2 de la mañana que habían cancelado el vuelo para Bogotá. Con la cancelación y retrasos de vuelos, José Manuel Peña vivía un doble drama. Debía viajar urgente al sepelio de su madre. Que tenemos que desplazarnos a Bogotá porque es el sepelio de nuestra madre. Desde ayer, ella falleció ayer a las 12:30 y ya pues el sepelio es hoy. Desde ayer dice que está intentando viajar. Teníamos el vuelo para las 6:55 y nos dicen ahora que a las 10 de la mañana. Decenas de pasajeros continúan en este aeropuerto en espera de las salidas de vuelos. 2 vuelos retrasados, 2 cancelados, 1 reprogramado. Es el reporte que nos entrega la gerencia del aeropuerto Ernesto Cortizos en el día de hoy. En la información que registramos desde el área metropolitana, Margarita Ariza, Noticias Caracol. Margarita, gracias. Vamos ahora a Antioquia, al aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Allá está Diana Pérez y nos cuenta qué están diciendo las autoridades de la Aeronáutica Civil, porque también están monitoreando de cerca esta situación de la operación de los pilotos de Avianca. Diana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Vanessa. Total normalidad aquí en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Hasta el momento no se han presentado retrasos desde el primer vuelo, que salió a las 5:30 de la mañana, y de los 43 que se esperan que viajen por todo el país. Por el momento todo es normal, no hay largas filas, no hay retrasos, no hay personas esperando ni con quejas. Pues esto es lo que pasa aquí en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, y esto es lo que pasa en los aeropuertos del resto del país. En Ibagué no se han presentado mayores traumatismos en el transporte aéreo, aunque este aeropuerto estuvo cerrado en las horas de la mañana. Esto se debió al mal tiempo, pero a las 10:50, cuando se esperaba el primer vuelo de Avianca, este llegó en horario, y según nos manifiestan sus funcionarios, restan 2 que a esta hora se encuentran en itinerario. La situación traumática para el aeropuerto La Nubia de la ciudad de Manizales empezó desde hace 15 días, cuando la aerolínea Avianca decidió recortar la frecuencia de 8 vuelos a solamente 4. Para hoy, ¿cómo está prevista la situación? ¿Está incidiendo la operación reglamento o es cuestión de clima, o para el día de hoy está bien? Seguimos el mismo problema que trae Avianca, no tiene programado sino 5 vuelos para operar en el día de hoy. Esperamos que esto opere porque el aeropuerto de La Nubia está muy perjudicado con esto, solamente plan reglamento y no por recorte de frecuencias. En Bucaramanga el tránsito aéreo también se ha visto afectado en el aeropuerto internacional de Palo Negro. Hasta el momento se han cancelado en el día de hoy 2 vuelos de Avianca y se espera que en total se cancelen 5 entre hoy y el domingo, afectados cerca de 500 pasajeros. En estos momentos las autoridades siguen muy pendientes porque dicen que en horas de la tarde se pueden presentar algunos retrasos, afectando a más de 17.000 personas que circulan en el aeropuerto José María Córdoba. La información entonces que tenemos desde Río Negro. Diana Pérez, Noticias Caracol.
En Noticias Caracol, las noticias tienen contexto. ¿En qué consiste la llamada Operación Cero Trabajo Suplementario o la Operación Reglamento? Esto consiste en no trabajar más de lo estrictamente obligados a realizar. Según Jaime Hernández, presidente de ACDAC, desde hace 8 años, durante la época de las vacas flacas de la compañía Avianca, por el mismo sueldo, decidieron hacer labores distintas a las de pilotear, pero ya están en una buena época financiera y ahora piden nivelación salarial. Entre sus peticiones están aumento del 30% o 40% de sus salarios para ganar lo mismo que un piloto de otra aerolínea de Latinoamérica. Pero Fabio Villegas, presidente de la organización, aseguró que están bastante distanciados porque la solicitud del incremento es demasiado alta. La propuesta de la empresa es de un aumento del IPC más el 0.5%. En Noticias Caracol trabajamos para usted. Por eso, si usted necesita conocer qué vuelos ha cancelado Avianca hasta este momento, lo invitamos a que visite www.noticiascaracol.com. Tenemos la información que usted necesita. Esto es lo último de Noticias Caracol. Esto está pasando y usted lo está viendo aquí en Noticias Caracol. Primero en Noticias. Hay una información importante en la Corte Suprema de Justicia. 28 congresistas serán investigados por ese alto tribunal. ¿Por qué? Luis Eduardo Maldonado tiene la información. Luis Eduardo. Buenas tardes, mire, les cuento, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar contra 28 senadores que votaron a favor de Alejandro Ordóñez Maldonado el pasado 27 de noviembre, el año pasado. Según el denunciante, varios de los congresistas incurrieron en el conflicto de intereses porque para esa fecha, la fecha de la elección del procurador, estarían siendo investigados por la Procuraduría o tendrían algún familiar en el Ministerio Público. La Corte Suprema de Justicia ya le pidió a la Procuraduría información sobre alguna investigación que adelantara ese despacho para la fecha de la elección para determinar si incurrieron o no en conflicto de intereses. Hemos conocido que varios de los 28 senadores ya están enviando información a la Corte Suprema de Justicia para justificar la votación a favor del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado. En Bogotá, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Hoy es el segundo día de la cumbre de mandatarios y alcaldes afrodescendientes y por eso pues Noticias Caracol está aquí en Cali en este cubrimiento especial. Más de 800 invitados del mundo entero están acá, recordemos delegaciones de cerca de 20 países. En la jornada de hoy, ¿qué ha pasado? Ha habido encuentros académicos para debatir el futuro, para comentar sobre el futuro y los retos que tienen estas comunidades en el mundo, estas poblaciones. Y también algo muy importante, se está tratando de fortalecer el intercambio comercial. Los alcaldes de 17 países de África encabezan las delegaciones que asisten a la tercera cumbre afro que se realiza en Cali. Alfred Okof van der Puig, alcalde de Accra, capital de Ghana, destacó que Colombia abriera recientemente una embajada en ese país, con lo que espera haya cooperación. Reconstruir en nuestras ciudades las áreas de educación, de transporte, la construcción de vías, de vivienda, y sacar a la gente de los sitios de miseria. Por su parte, Pap Moussa Sow, presidente de la Asociación de Líderes Africanos de la ONU, espera un acercamiento a pesar de las diferencias culturales. Que haya una interconexión total entre las comunidades de América y de África, a pesar de que hay un gran océano que los separa. En Colombia, según la profesora Aurora Vergara, directora del Centro de Estudios Afro de la Universidad ICESI, el 50% del total de la población desplazada es afro, es decir, más de 2 millones de personas, y sostuvo que otra de las grandes dificultades de esta etnia se presenta en el campo laboral. Las mujeres afrodescendientes, aún con el mismo nivel de educación de sus contrapartes mestizas, ganan 100.000 pesos menos. A la cumbre asisten más de 1.600 personas de África, Estados Unidos y América. La pobreza, la escasez de oportunidades, la desigualdad son tan solo algunas de las características que tiene la población afrodescendiente, no solamente aquí en nuestro país, sino en el mundo entero. Y en medio de esta cumbre nos encontramos a un patrullero de la policía que hace casi de ángel en medio de una comunidad absolutamente deprimida, tratando de darle una oportunidad de vida a niños muy pequeños. Este barrio deprimido se llama El Calvario, en Cali, y en medio de la pobreza y la necesidad, estos niños tienen una magnífica opción de hacerle el quite a la delincuencia, el ajedrez. Me gusta la cosa del ajedrez de la policía porque no estoy aprendiendo malas mañas
y tampoco fumando vicio. Estas piezas se ven reflejadas en nuestras vidas. Él es Edwin Vargas, patrullero, tiene 26 años, es campeón de ajedrez de las Fuerzas Armadas y tiene un objetivo con estos chiquitos. Es que ellos salgan del entorno natural, el cual se ven inmersos a diario acá en el sector Calvario, que de pronto no, que se alejen de las drogas, decir no a la violencia, decir no a las cosas malas, donde se ven inmersos en el lugar de residencia que es acá en el Calvario. Son 40 menores entre los 5 y los 14 años que se llaman guerreros de paz. Y al final del día, esta sonrisa en medio de lo difícil que para ellos es la vida cotidiana. Vanessa de la Torre, Noticias Caracol. Academia, negocios, proyectarse juntos para los retos del nuevo milenio y de los años venideros. Todo eso es lo que está pasando aquí en la cumbre de afrodescendientes en Cali, de lo que se habla y de las estrategias que juntos, todos como hermanos, van a plantear. Noticias Caracol está en todo el país. Vamos ahora hasta Barranquilla porque en esa ciudad las lluvias no paran y por lo tanto la formación de los famosos y peligrosos arroyos es casi permanente. Las emergencias tienen en alerta a toda la población. Vamos en vivo con Argemiro Pion. Argemiro, buenas tardes. ¿Y qué es lo último? Juan Diego, buena tarde. Pues lo último es que con el aguacero que cayó en las últimas horas aquí en gran parte de Barranquilla provocó el desbordamiento de un arroyo que pasa por una vía en el barrio Los Girasoles en el suroccidente de la ciudad. Como podemos observar en las imágenes, el arroyo entró a varias viviendas, más de 50 casas resultaron inundadas y lo que nos dice la gente es que los equipos de sonido, los televisores, la ropa y los colchones quedaron flotando en toda esta agua. Esta mañana hicimos un recorrido por la zona y encontramos bastante desastre en el barrio Los Girasoles. En la imagen se aprecia cómo se desborda el arroyo y se estrella con todas las viviendas que encuentra a su paso. A pesar de que las casas tienen muros protectores, el agua entra a las viviendas. Esta emergencia ocurrió en el barrio Los Girasoles, en el suroccidente de Barranquilla. En medio del desespero, los afectados tratan de sacar el agua de sus casas con escobas y baldes, pero el arroyo toma fuerza. Traté, pero el arroyo se vino y no alcanzamos a... Yo sacaba uno y me devolvía 30 galones. Kendi Sierra cuenta que se quedó atrapada en su casa inundada con su hijo de 5 meses de nacido. Los vecinos trataban de sacarme con mi bebé, no podían porque la puerta estaba bien atorada, rodeé unas máquinas de mi suegra que todo eso andaba en el agua para poder aguantar la puerta, pero fue horrible, horrible. Más de 50 viviendas resultaron afectadas por la furia de este arroyo que a pocas cuadras también socavó la vía circunvalación formando un enorme hueco. Los organismos de socorro están en alerta permanente porque, según el IDEAN, este fin de semana va a estar metido en lluvia en toda la costa atlántica. En Barranquilla, Argemiro Pion, Noticias Caracol. La información con Argemiro Pion y vamos inmediatamente a Neiva. Las autoridades allá en Neiva están investigando un caso de procedimiento y un allanamiento de la SIJIN que probablemente habría causado la muerte a un policía retirado. ¿Qué más se sabe de este caso? Silvia Artunduaga en Neiva nos cuenta. Silvia. Así es, Vanessa. Javier Flores Gómez, quien no pudo celebrar su cumpleaños número 77 porque fue precisamente el día de su cumpleaños que lo sorprendió la muerte, era un pensionado de la policía quien por 20 años sirvió a la institución. Era conocido como un hombre disciplinado y con un gran don de valores y por supuesto de servicio a la comunidad. Un presunto error de procedimiento adelantado por la SIJIN en Neiva habría cobrado la vida de un jubilado de la policía que confundió a los agentes con ladrones y los enfrentó a bala. La gente que estaba en ese momento le gritaba a la policía de que ahí no era, que era en la casa enseguida y ellos siguieron con el procedimiento. Javier Flores Gómez, un curtido ex policía de 77 años, no creyó que encontraría la muerte en su propia vivienda y en manos de sus compañeros de la institución. Mi papá utilizaba dispositivos electrónicos en los oídos que se los quita al dormir y desafortunadamente pues por el problema de Parkinson que tenía se demoraba mucho en ponérselos. Entonces eso pudo también ocasionar de que él no escuchara y se asomó por la ventana y fue impactado.
El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva manifestó que el operativo de registro y allanamiento estaba enfocado en la búsqueda de armas de fuego. Al tratar de ingresar a este sitio, es recibido a disparos. Uno de los funcionarios de la seccional de investigación criminal lo que manifiestan es que reacciona neutralizando a la persona que le estaba disparando. El alto oficial manifestó que el hecho es materia de investigación y será esclarecido por efectivos de criminalística. El hecho, que fue denunciado precisamente por familiares de la víctima, está siendo investigado ya por la Fiscalía Seccional, desde donde se espera se tengan nuevos detalles y resultados de este hecho que cobró la vida de este anciano de 77 años de edad. Desde Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Noticias Caracol. Muchas gracias, Silvia, por su reporte. Vamos ahora con las noticias más importantes de Antioquia. Allí está Juan Pablo López en vivo. Y Juan, ¿de qué se habla a esta hora en Medellín? Buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Primero empiezo con una noticia que tiene que ver con el metro de Medellín, y es porque el sistema de transporte masivo decidió sacar de operación 5 estaciones de la línea B, esto cuando se considere que hay partidos o encuentros deportivos que los hinchas sean violentos y además porque puede haber alto riesgo para los usuarios. En el siguiente informe les cuento por qué. La medida se tomará a partir del clásico entre Nacional y Medellín, que se jugará mañana sábado y tendrá vigencia para los encuentros deportivos tipo A, es decir, los que según las autoridades presentan el mayor riesgo por enfrentamientos entre hinchas. Esto con el fin de prevenir posibles disturbios o encuentros violentos que se han presentado en las estaciones y en los trenes y que ponen en riesgo la vida de los mismos hinchas, de otros usuarios y del sistema en general. Eso quiere decir que 15 minutos antes de terminar el partido y durante las 3 horas siguientes estarán cerradas las estaciones Cisneros, Suramericana, Estadio, Floresta y Santa Lucía del metro. Que son familias que viajan con los niños, hay adultos mayores y se pueden presentar situaciones de riesgo donde hayan pánico y esto puede ocasionar cualquier tragedia, que es lo que queremos evitar. Los usuarios del sistema de transporte masivo opinaron acerca de la medida. Y me parece una medida muy apropiada debido pues a los disturbios que a veces se presentan entre los hinchas. Prácticamente porque usted sabe que el metro es metro para uno, la comodidad, la facilidad, también lo económico. Las autoridades anunciaron que la medida se aplicará de forma indefinida y el comportamiento de los hinchas será evaluado periódicamente. Y esta noticia es más una invitación. A partir de hoy se lleva a cabo en Medellín la Fiesta del Libro y la Cultura, una de las más importantes de Latinoamérica. Serán cerca de 260 escritores nacionales e internacionales y van a tener más de 150 actividades, todo en el Orquideorama del Jardín Botánico. El evento irá desde hoy hasta el próximo 22 de septiembre con entrada libre para toda la ciudadanía. Es la información por el momento desde Medellín. Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol. Y después del partido en Barranquilla con Colombia, ¿se acuerdan? El partido que afortunadamente la selección Colombia ganó. Pues un grupo de periodistas que estaban haciendo un informe sobre el fútbol colombiano para la FIFA se llevaron una muy mala sorpresa porque los robaron en el aeropuerto. Hoy se conocieron detalles que ayudan un poco a esclarecer o por lo menos a indagar sobre quiénes podrían haber sido los ladrones. Las cámaras de seguridad del aeropuerto El Dorado de Bogotá graban el momento en que la pareja de la tercera edad detecta el botín, las maletas de los periodistas ingleses contratados por la FIFA para realizar un especial de fútbol colombiano. Aprovechan el descuido de los comunicadores y toman una maleta. Caminan varios metros hasta llegar al ascensor, por donde bajan junto a un niño y su mamá, quienes desconocen el hurto. La mujer y el hombre abandonan el ascensor y salen del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Se suben a un taxi y huyen. Con este video, la policía sigue buscando a los señalados delincuentes. Sin embargo, la policía aeroportuaria aseguró que los elementos hurtados de los periodistas fueron dejados frente a un medio de comunicación radial en horas de la mañana. Esto es lo último de Noticias Caracol. Unas 5 minutos, volvemos al aeropuerto El Dorado, no, realmente es al puente aéreo de Bogotá, donde está Juanita Gómez, porque nos tiene información de última hora sobre estos elementos perdidos a los periodistas extranjeros, porque después de la pena que nos tocó pasar hay una buena noticia, ¿no, Juanita? Buenas tardes.
Así es, Juan Diego, está confirmado. El material y el equipo periodístico de este grupo de reporteros de la FIFA ya fue entregado, apareció. Y nosotros hablamos con estos periodistas y es bastante curioso la manera en cómo aparecieron todos estos elementos. Ellos nos informan que 2 sujetos se acercaron a las oficinas de un medio de comunicación con un paquete contramarcado que decía FIFA, aduciendo también y haciendo alusión al robo, y lo dejaron ahí. Son en total 8 discos. Están muy felices, obviamente, todos estos periodistas, agradecen el gesto, pero están pidiendo también, hace falta un disco duro que también tiene información muy importante, están a la espera. Recordemos, este hecho ocurrió en el muelle internacional del aeropuerto El Dorado el pasado sábado. Esa es una buena noticia en todo caso. Muchas gracias a Juanita por su reporte. En otras noticias, gobierno y gremio celebraron el acuerdo alcanzado con Venezuela para exportarle $600 millones en alimentos. Sin embargo, los empresarios colombianos condicionaron esos despachos a que primero se les garantice el pronto pago por parte de los compradores en ese país. El ministro de Agricultura vio con buenos ojos el hecho de que Venezuela compre alimentos a Colombia. Lo importante es que hay un mercado que lo podemos aprovechar nosotros. Ese es un mercado natural para nosotros. Los ganaderos propusieron abrir otras oportunidades. Qué bueno sería que además llevaran carne para poder agregar trabajo y mano de obra colombiana para los platos venezolanos. Nuestros exportadores también celebraron el anuncio, sin embargo les asalta una preocupación. Ningún avicultor de Colombia va a exportar ni un huevo fértil, ni un pollito de un día, ni huevo de mesa, ni productos de pollo, si no tenemos garantía efectiva de que los recursos van a llegar a las manos de los agricultores colombianos. Y es que ya en el pasado los empresarios colombianos tuvieron experiencias amargas en relación con los pagos de sus compradores en Venezuela. Empresas que tuvieron grandes cantidades de dinero allí paralizadas durante un largo tiempo. Fue demasiado complicado recuperar estos recursos. De hecho, por las restricciones de las entidades monetarias para proveerles dólares a los empresarios venezolanos, estos aún tienen pendiente por cancelar $80 millones a los exportadores colombianos.